Bienvenidos a las 10 prisiones más brutales de la historia. Desde la prisión que para escapar había que pasar por un mar lleno de tiburones hambrientos, hasta la isla del diablo en Francia. Te reto que le des un me gusta a este video sin respirar y te suscribas al canal para ser parte de la familia Panda. Comenzamos con la prisión de Alcatraz. Alcatraz era famosa por su régimen estricto. Cada prisión tenía una celda individual de aproximadamente de 1,5 por 2,7 metros. Estaba aislada por el agua helada de la bahía de San Francisco, lo que le hacía casi imposible de escapar. E incluso si llegabas a lograr nadar en estas heladas aguas, podría ser devorado por tiburones hambrientos. La comida que te daban en esta prisión era básica pero suficiente. Sin embargo, era demasiado temida por todos los reclusos por los castigos psicológicos como el aislamiento, los cuales eran brutales. Entre los castigos aberrantes había uno muy conocido como el Bloque B, donde los prisioneros más problemáticos eran enviados a celdas de aislamiento apodadas el agujero, donde estaban en completa oscuridad, a menudo desnudos y sin colchonetas. Podían pasar días y hasta semanas en condiciones paupérrimas, en un agujero oscuro, frío y sin comida, durmiendo en el suelo. Además se le aplicaban castigos colectivos por desobediencia individual. Hubieron al menos 14 intentos de fuga documentados en esta cárcel, involucrando a 36 hombres. Los más famosos fueron los de 1962, cuando Frank Morris y los hermanos Anglin cavaron túneles usando cucharas y escaparon en una balsa improvisada. Nunca se supo si lograron sobrevivir, ya que nunca más en el mundo tuvieron rastro de estas personas, ni tampoco una pista que diera con el paradero de sus cuerpos, ya que por un lado era imposible que sobrevivieran a las condiciones de las heladas aguas de la madrugada y de las fuertes mareas que los podían acorralar, y por otro, si lograron sobrevivir, ¿cómo es que nadie los vio entrando a la bahía? Los otros 13 intentos de fuga documentados terminaron con los prisioneros muertos o recapturados. En 1963 tuvieron que cerrarla debido al alto costo de mantenimiento y hoy en día es un sitio turístico. Continuamos con la Bastilla en Francia. Originalmente diseñada como una fortaleza, la Bastilla albergó tanto a criminales como a prisioneros políticos. Las celdas eran húmedas, oscuras y a menudo infestadas de ratas. Muchos prisioneros sufrían enfermedades debido a las malas condiciones sanitarias. Los castigos eran aberrantes, desde prácticas de tortura como el potro, donde los huesos eran dislocados, uso de grilletes y jaulas de hierro donde los prisioneros eran inmovilizados por largos periodos, además de la privación sensorial, la cual era muy común, dejando a los presos en celdas sin luz, sin contacto humano. Escapar de esta prisión era casi imposible debido a la vigilancia estricta y los altos muros. Sin embargo, algunos prisioneros adinerados lograban comprar su libertad debido a la corrupción que habían, y que muchos que terminaban en esta cárcel eran de familias muy acaudaladas que podrían pagar sobornos a los altos mandos. Continuamos con la prisión del diablo en Francia. Este penal, que estuvo activo hasta 1946, estaba ubicado en una isla remota de la Guayana francesa, donde los prisioneros se enfrentaban a aislamiento extremo. Las visitas estaban prohibidas y las cartas de los familiares rara vez llegaban. Los internos vivían en una soledad desgarradora donde la prisión y los jefes los controlaban psicológicamente como si fuera la Matrix. Además estaban desprotegidos ante enfermedades letales, donde el clima tropical, la malaria y las infecciones por picaduras de insectos causaron las muertes de miles de presos, y los presos tenían que supervivir con raciones mínimas de pan rancio y sopa aguada que les suministraban como comida, y también agua en malas condiciones. Muchas veces las que les daban no era potable. Eran obligados a trabajo forzoso, donde ellos trabajaban en proyectos como la construcción de carreteras bajo el calor abrasador, sin herramientas adecuadas y en muchas ocasiones encadenados. Se les aplicaban golpizas, privaciones de sueño y cadenas perpetuas, donde los prisioneros estaban literalmente encadenados durante años. Lazos de hierro apretando sus tobillos y sus muñecas, día tras noche sin parar durante años, mientras trabajaban y eran sometidos a castigos tan brutales que muchos de ellos morían antes de cumplir su sentencia. Continuamos con la prisión de Camboya, Tuol Sleng. Este centro de detención y tortura tuvo a más de 18,000 personas pasando por sus rejas. Los prisioneros eran encadenados en largas filas o en celdas diminutas de ladrillo, donde no había acceso al agua corriente, y los prisioneros vivían entre sus propios desechos de heces y orines. De comer daban un puñado de arroz crudo al día, lo que los dejaba al borde
borde de la inanición, es decir, al borde de morir por hambre. A muchos de ellos les hacían cosas que ni puedo mencionar en el video, además de experimentos médicos brutales. Lo más desalmado de esta prisión es que muchos de los que estaban tras estas rejas eran inocentes, ya que eran obligados a confesar crímenes que nunca habían cometido, bajo la amenaza de que les iba a pasar algo a sus familias. Ningún intento de fuga de esta cárcel tuvo éxito, ya que la prisión estaba rodeada de alambres de púas y vigilancia muy fuerte y constante, donde los intentos siempre fueron castigados con ejecuciones públicas. Continuamos con la prisión Black Dolphin en Rusia. Esta prisión alberga algunos de los criminales más peligrosos de toda Rusia, desde mercenarios hasta caníbales. Los prisioneros están vigilados las 24 horas del día, con cámaras en cada celda y guardias armados en constante movimiento. Las celdas son pequeñas y carecen de privacidad. Los carceleros solo pueden salir durante una hora al sol para ejercitarse en una jaula al aire libre. A los prisioneros no se les permite sentarse ni descansar durante los traslados dentro de la prisión, así que deben de caminar inclinados mientras los guardias los escoltan. Su aislamiento prolongado en celdas sin calefacción, incluso en inviernos extremadamente fríos, y la privación de sueño como método de control psicológico lo hacen completamente aterrador. No hay registros de intentos de fuga exitosos debido a las extremas medidas de seguridad instauradas por el presidente Vladimir Putin. Quienes se han intentado fugar han sido castigados con aislamiento perpetuo o ejecución. Esta cárcel sigue activa y es conocida como una de las prisiones más seguras y brutales del mundo. Continuamos con la prisión Florence en los Estados Unidos. Diseñada como un Supermax, ADX Florence alberga a los prisioneros más peligrosos de los Estados Unidos, desde los gángsters más pesados y con más dinero, hasta los líderes de pandillas venezolanas y guatemaltecas, junto con los marasalvatruchas más peligrosos que han pasado en la historia de América. Los prisioneros pasan hasta 23 horas al día dentro de celdas de hormigón de apenas 3 metros, con una ventana de 10 centímetros para respirar, sin vistas al exterior. El contacto humano en esta cárcel es inexistente y la comida se entrega a través de ranuras en las puertas en platos sucios, y en muchas ocasiones la comida está en estado de descomposición. Acá los castigos son con aislamiento extremo. Muchos prisioneros desarrollan enfermedades mentales debido al confinamiento prolongado, privación sensorial, donde las celdas están completamente insonorizadas y solo hay un silencio absoluto. Los prisioneros no tienen accesos ni a televisión o a radio, y está completamente prohibido en ciertas ocasiones que hablen entre sí. Por lo tanto, la tortura es mental mientras los martilla la voz de su cabeza en pleno silencio sin tener en qué distraerse. Hasta el día de hoy no ha existido el primer hombre que haya logrado escapar de esta cárcel, pues las estrictas medidas de seguridad van desde puertas de acero reforzadas, blindadas con cámaras y sensores en todo el complejo, y militares fuertemente armados que pueden reaccionar de manera violenta ante cualquier intento de escape o rebeldía. Hasta el día de hoy sigue operativa y se dice de que este es el Alcatraz de la nueva generación. Continuamos con la prisión de Evin en Irán. Evin alberga principalmente a prisioneros políticos y periodistas, es decir, es una cárcel que viola los derechos humanos, ya que aquí no hay criminales ni mucho menos personas que merezcan estar encerradas. Son personas que han sufrido las represalias de un gobierno que calla a quien no esté de acuerdo con lo que hacen, a pesar de que cometan injusticias inhumanas. Esta cárcel está superpoblada y carece de servicios básicos como agua potable y ventilación. Los prisioneros sufren de desnutrición severa debido a las raciones mínimas de comida. Sufren torturas físicas, desde golpes, descargas eléctricas, además de cosas que no puedo mencionar. Juegan con ellos haciendo simulacros de ejecución y les privan del sueño sin dejarlos dormir durante días seguidos. Además, los prisioneros son obligados a firmar confesiones falsas bajo amenaza de que les pueden hacer algo a sus familias. Por lo tanto, los condenan por delitos que ni ellos cometieron para poderlos apresar. Ni siquiera se han documentado intentos de fuga, ya que las medidas de seguridad de esta cárcel son extremas y las condiciones de este lugar son tan malas que los presos ni tienen fuerza en su cuerpo ni mental para pensar en escapar de ese lugar, ya que permanecen enfermos y deprimidos. Además, los pocos que han intentado hacerlo han sufrido de represalias brutales. Esa es la prisión de Guantánamo en los Estados Unidos. La base naval de Guantánamo en Cuba alberga sospechosos
numerosos, muchos de los cuales nunca han sido acusados formalmente, sino que entran bajo esta cárcel con acusaciones falsas, simplemente para usarlas como excusa de tenerlos encerrados allí. Las celdas son pequeñas y los prisioneros son vigilados constantemente. Los internos han denunciado maltratos, desnutrición, condiciones insalubres, pues los tienen viviendo inhumanamente. Tienen técnicas de interrogamiento reforzadas, donde les meten la cabeza en baldes con agua, les privan del sueño y los ponen en posiciones incómodas donde las personas se desesperan ya que no pueden respirar. Su aislamiento dentro de esta cárcel es prolongado para los presos más problemáticos o quienes quieren persuadir los castigos, donde las penas son peores. No se han documentado intentos exitosos de fuga debido al aislamiento de la prisión y la vigilancia militar constante, y a pesar de las promesas de varios de los organismos de derechos humanos de cerrarla, Guantánamo hasta el día de hoy sigue activa, aunque con menos prisioneros que en su apogeo, mas sin embargo sigue siendo bastante temida. Continuamos con la cárcel de Venezuela, la prisión de la Sabaneta, famosa por tener hacinamiento extremo. Llegó a albergar hasta 3.500 prisioneros en un espacio diseñado para 700 personas. La violencia entre pandillas dentro de la prisión era constante y los prisioneros dormían en el suelo o en hamacas improvisadas. El sufrimiento en esta cárcel era igual al infierno. Imagínate estar en un lugar donde duermen unos encima de los otros. El calor es horrible y las enfermedades abundan, donde hay prisioneros privilegiados que pueden aplicar la fuerza contra ti y no tienes permitido defenderte. La negligencia médica está a la hora del día y la ausencia de atención sanitaria básica no prima en este lugar. Una cárcel tan increíblemente corrupta que muchas de las fugas eran normales y sucedían todos los días debido a la corrupción dentro del sistema penitenciario. Fue cerrada en 2013 debido a las condiciones inhumanas, pero su legado persiste como símbolo del colapso del sistema penitenciario de Venezuela. Este es el penal del Lurigancho en Perú. Diseñado para 2.500 prisioneros, llegó a albergar a más de 10.000 personas, casi que 5 veces más que para lo que estaba diseñado originalmente. Los reclusos controlaban gran parte del penal. La ley acá no existía. Entre los prisioneros y convictos se entendían para gobernar la cárcel, de manera que muchos traficaban sustancias y armas dentro de sus muros. Habían injusticias y no había acceso adecuado a agua potable ni alimentos. Eran tan poderosos los reclusos dentro de este penal que la propia policía le tenía miedo a ingresar hacia estas instalaciones. Los prisioneros más débiles sufrían de abusos constantes y habían reglas impuestas por pandillas internas, y quienes no las cumplieran se sometían a castigos infernales, junto a extorsiones de sumas de dinero diarias, que de lo contrario a cumplirse se pagarían con muchos golpes. La cárcel, por más increíble que parezca, sigue activa hasta el día de hoy. Es una de las prisiones más peligrosas de América Latina. Aquí las fugas son frecuentes, con algunos prisioneros cavando túneles o sobornando a funcionarios corruptos para salir de día y regresar de noche al conteo normal. Lo peor es que en esta cárcel se combinan personas que tienen delitos demasiado graves, personas que ni merecían estar en la cárcel por delitos leves. Por lo tanto, si un día llegas a caer en esta cárcel peruana, ten por seguro de que vas a sufrir si no eres tan malo como ellos. Continuamos con la cárcel de Brasil Carandiru, ubicada en Sao Paulo. Alberga a más de 8.000 personas en condiciones deplorables. Es una cárcel que más bien parece un pueblo por dentro de tantas personas que habitan, y todos, casi todos, tienen enfermedades propagándose a la rapidez de la luz, ya que no hay sanidad, no hay ley y tampoco buena atención por parte de los médicos. La violencia entre pandillas es cotidiana y los guardias tenían poco control sobre los internos, por lo tanto la ley no existía. Los abusos por parte de guardias e internos con pandillas fuertes era increíble. Los prisioneros rebeldes eran enviados a celdas de aislamiento sin acceso a comida ni agua, en las cuales se reportaron personas que perdieron la vida debido a los castigos tan fuertes que se le impusieron. Las fugas estaban a la orden del día debido a la corrupción y el desorden dentro de la cárcel. En 2002 tuvieron que cerrarla tras una masacre donde perdieron la vida 111 personas. Continuamos con la cárcel de Bang Kwang en Tailandia.
Apodada la prisión de los condenados, alberga a prisioneros condenados a muerte y a largas penas por delitos graves. Las celdas están abarrotadas a menudo con más de 20 carceleros en espacios diseñados para la mitad. Los internos pasan sus primeros 3 meses encadenados con grilletes de hierro, sin importar el crimen que hayan cometido. La comida es insuficiente y los prisioneros dependen de familias con dinero para enviarles comida o dinero, y en muchas ocasiones, si quieres hacer de que la comida que le envías a tu familiar preso llegue hacia su celda, tendrás que pagar más dinero por eso. Por lo tanto, las familias más pobres no tienen el modo de poder alimentar a sus familiares. Los castigos físicos son brutales por el más mínimo incumplimiento de reglas. El aislamiento es extremo y la humillación pública se usa como método de control. Algunos internos se han registrado, pero la mayoría terminan en ejecuciones rápidas o castigos severos. La cárcel sigue operativa hasta el día de hoy con reformas lentas pero constantes, bajo presión internacional por mejorar los derechos de los prisioneros, ya que se considera una de las cárceles actuales más inhumanas del mundo. Seguimos con la prisión de Petak Island en Rusia, ubicada en Lago Ladoga, construida para albergar a los prisioneros más peligrosos y con cadena perpetua de Rusia. Está ubicada en una isla helada con celdas individuales sin calefacción, donde las temperaturas caen bajo cero. Los prisioneros están completamente aislados y solo tienen contacto con los guardias. Esta cárcel se encuentra ubicada en un lugar tan remoto que no se tiene casi ninguna información sobre lo que pasa allí. Solo se sabe de que las condiciones son extremas, el abuso, guardias estresados, reclusos muy peligrosos, climas que pueden llevar el cuerpo a la hipotermia e intentos de fuga nulos debido a la ubicación remota y las condiciones extremas. Esta cárcel sigue operativa. Es famosa por ser una de las prisiones más inhumanas en todo el continente europeo. Esa es la prisión de Taymur en Siria, reabierta en el 80 y cerrada en 2001. Fue reactivada durante la guerra civil siria. Los presos, en su mayoría disidentes políticos, vivían en celdas insalubres y enfrentaban torturas diarias. La comida y el agua eran mínimas y las enfermedades se propagaban rápidamente. Las ejecuciones masivas en 1980 dejaron como resultado 1000 prisioneros sin vida en un solo día por órdenes del régimen. Incluso pocos intentos de fuga se documentaron debido al aislamiento extremo y la brutalidad de los guardias con los presos. Fue destruida parcialmente por el Estado Islámico en 2015 y sus ruinas aún simbolizan la brutalidad del régimen sirio. Ahora, Panda, manéjate bien si no quieres caer en una de estas celdas y vivir de los peores días de tu vida que van a hacer de que quieras estar muerto.